Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso, ya sea que es tu copyright N disfrutando del sol o acurrucados bajo la lluvia. Como siempre los saludo con una energía positiva y un montu superíndice 3N de ganas de compartir algo que su copyright que les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las series turcas. Esos dramas llenos de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N, amor prohibido y paisajes impresionantes que nos tienen enganchados a la pantalla. Pero no vamos a hablar de cualquier serie turca. Hoy vamos a viajar en el tiempo, un poquito. Nos vamos a imaginar que estamos en 2025 y vamos a explorar algunas series hipotu copyright ticas, dramas que si existieran, sin duda nos robarían el corazón superíndice 3N. Series llenas de venganza, pasión superíndice 3N y giros argumentales que nos dejarán sin aliento. Rense para un viaje lleno de imaginación superíndice 3N. Q copyright N sabe, quizudese hasta inspiramos al buen productor turco para que haga realidad alguna de estas ideas. Antes de que empecemos con este festún de melodrama turco futurista, me encantará pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando nuevos mundos de ficción superíndice 3N y si aman tanto como yo las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda un montu superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Además de ese, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Serú los primeros en enterarse de todas las novedades, reseu más menos así recomendaciones que tengo preparadas. Ahora a darle. La primera serie que les quiero presentar se llama Sombras del bus superíndice 3 Esforo. Imaginen esto, Estambul, 2025. La ciudad es un crisol de modernidad y tradición superíndice 3N, con rascacielos imponentes que se alzan junto a mezquitas centenarias. En este contexto conocemos a Leila, una joven arquitecta brillante cuyo mundo se derrumba cuando su padre, un influyente empresario, es asesinado. La policua considera que fue un simple robo que salió superíndice 3 mal, pero Leila es convencida de que hay algo muy ese oscuro de de este crimen. Ella sospecha que la muerte de su padre es relacionada con un antiguo secreto familiar, un secreto que involucra a una poderosa familia rival con la que han mantenido una enemistad durante generaciones. Decidida a vengar la muerte de su padre, Leila se infiltra en el mundo de sus enemigos, adoptando una identidad falsa y utilizando su inteligencia y astucia para descubrir la verdad. Pero a medida que se acerca a la verdad, se encuentra con un obstáculo inesperado, se enamora de Demir, el hijo del jefe de la familia rival, un hombre carismático y enigmático que también copyright N parece estar ocultando algo. Imagínense el drama. Leila tendrá que elegir entre la venganza y el amor, entre su lealtad a su familia y sus sentimientos por Demir. Sombras del bus superíndice 3 Esforo, será una serie llena de suspense, intriga, romance y por supuesto, impresionantes vistas de Estambul. Pero Sombras del bus superíndice 3 Esforo, no se quedará solo en la superficie del romance prohibido y la venganza familiar. Imaginen subtramas que exploran la corrupción superíndice 3N en los círculos empresariales de Estambul, donde los tratos turbios y la influencia política son moneda corriente. Podríamos ver a Leila descubriendo que su padre estaba investigando precisamente estos asuntos antes de su muerte y que su asesinato fue una forma de silenciarlo. Demir, por su parte, no será simplemente un galu N con secretos. Kizu es el también copyright N es tu copyright investigando a su propia familia, sospechando de su padre y buscando limpiar el nombre de los Demir. Esto aún más menos adhiero a capas de complejidad a su relación superíndice 3N con Leila, creando alianzas inesperadas y giros argumentales que nos mantendrán al borde del asiento. Además de ese, la serie podrá explorar temas como el choque entre la modernidad y la tradición superíndice 3N en Estambul, mostrando CU superíndice 3 mo las nuevas generaciones luchan por encontrar su lugar en una sociedad que a menudo se encuentra atrapada entre el pasado y el futuro. Leila, con su visión superíndice 3N moderna de la arquitectura, representará este cambio, mientras que la familia Demir, aferrada a sus antiguas costumbres y tradiciones, representará la resistencia al mismo. El vestuario y la banda sonora también copyright N serán elementos clave para crear la atmósfera superíndice 3 esfera de Sombras del bus superíndice 3 Esforo. Imaginen a Leila luciendo diseños elegantes y modernos,
pero siempre con un toque turco, mientras que la música combinará melodías tradicionales con ritmos electro superíndice 3 Nikous, reflejando la dualidad de la ciudad. La segunda serie que tengo en mente se titula El Jardín Prohibido. Esta historia nos transporta a la región superíndice 3N de Capadocia, famosa por sus formaciones rocosas únicas y sus ciudades subterráneas. Aquí conocemos a Zeynep, una joven campesina que vive en un pequeño más menos o pueblo rodeado de viu más menos edos. Zeynep lleva una vida sencilla y feliz, pero todo cambia cuando conoce a Kerem, un rico heredero que llega al pueblo para supervisar la construcción superíndice 3N de un nuevo hotel de lujo. Kerem es un hombre sofisticado y cosmopolita, acostumbrado a una vida de lujos y privilegios. Al principio Zeynep y Kerem no tienen nada en común, pero pronto se sienten atraídos el uno por el otro. Su amor es prohibido, ya que pertenecen a mundos diferentes y sus familias se oponen a su relación superíndice 3N. Además de ese, Kerem estuvo comprometido con otra mujer, una joven adinerada y ambiciosa que hará todo lo posible para separarlos. Zeynep y Kerem tendrán que luchar contra viento y marea para defender su amor, enfrentando la oposición superíndice 3N de sus familias, las presiones sociales y los oscuros secretos que se esconden en el pasado de Kerem. El Jardín Prohibido será una serie llena de pasión superíndice 3N, romance, drama familiar y paisajes espectaculares de Capadocia. Piensen en la intensidad de amor prohibido combinada con la belleza visual de Erkay. Pero el Jardín Prohibido podrá ir mundo ese ayu del club, psico-romance entre el rico y la pobre. Imaginen que la construcción superíndice 3N del hotel de lujo es en realidad una tapadera para algo mucho ese siniestro. Quizá ese Kerem es tu copyright siendo utilizado por su familia para explotar los recursos naturales de la región superíndice 3N, destruyendo el medio ambiente y desplazando a los habitantes locales. Zeynep, con su profundo amor por su tierra y su conocimiento de las tradiciones locales, se convertirá en la principal opositora a este proyecto. Ella podrá liderar una revuelta pacífica, utilizando su ingenio y su conexión superíndice 3N con la comunidad para luchar contra la injusticia. La prometida de Kerem, en lugar de ser simplemente una villana superficial, podrá tener sus propias motivaciones y secretos. Quizá ella también copyright es tu copyright siendo víctima de su familia, obligada a casarse con Kerem para asegurar el futuro de su empresa. Podríamos ver la debatiu copyright dándose entre su lealtad a su familia y sus propios deseos, convirtió copyright dándose en un personaje complejo y empático. Además de ese, la serie podrá explorar la rica cultura y las tradiciones de Capadocia, mostrando las costumbres locales, la artesanía y la gastronomía. Podríamos aprender sobre la historia de la región superíndice 3N, sus ciudades subterráneas y sus iglesias rupestres, aún más menos añadiendo un elemento educativo a la historia de amor y drama familiar. Las escenas en globo aerostático al amanecer y al atardecer serán visualmente impresionantes, creando momentos de magia y romance que nos robarán el aliento. El vestuario reflejará la dualidad de los personajes, con Zeynep luciendo trajes tradicionales y Kerem vistiendo ropa elegante y moderna. Ahora, preparemos los más menos vuelos porque la tercera serie promete hacernos llorar a mares. Se llama El eco del silencio. Esta historia se centra en la vida de Elif, una joven sorda que trabaja como florista en una pequeña más menos a ciudad costera del Mar Negro. Elif es una chica dulce y bondadosa, pero sufre el rechazo y la discriminación superíndice 3N de la sociedad debido a su discapacidad. Un día conoce a Deniz, un famoso músico que llega a la ciudad en busca de inspiración superíndice 3N. Deniz es un hombre atormentado por un pasado trágico y ha perdido la capacidad de escuchar la música. Al principio Elif y Deniz se sienten atraídos el uno por el otro, pero su relación superíndice 3N se complica por las barreras de la comunicación superíndice 3N y los prejuicios sociales. A medida que se conocen mejor, descubren que tienen mucho en común, ambos han sufrido copyright didas y ambos buscan la felicidad. Elif le enseñó más menos a Deniz a apreciar la belleza del silencio y a encontrar la música en su corazón superíndice 3N. Deniz le enseñó más menos a Elif a superar sus miedos y a creer en su misma. El eco del silencio será una serie conmovedora e inspiradora que explora temas como la discapacidad, la inclusión superíndice 3N, el amor y la redención superíndice 3N. Será una serie que nos recordará la importancia de la empatía y la compasión superíndice 3N, y que nos demostrará que el amor puede superar cualquier obstáculo.
Imaginen la química entre los protagonistas, las escenas llenas de emoción superíndice 3N y la música que nos llegará al alma. Pero el eco del silencio no se limitará a mostrar la historia de amor entre Elif y Deniz. Imaginen que la serie También Copyright N explora las dificultades que enfrentan las personas sordas en la sociedad turca, mostrando la falta de acceso a la educación superíndice 3N, al empleo y a la atención superíndice 3N mu copyright dica. Elif podrá convertirse en una defensora de los derechos de las personas sordas, luchando por la igualdad de oportunidades y creando conciencia sobre la importancia de la inclusión superíndice 3N. Ella podrá en seu más menos ar lenguaje de seu más menos a la comunidad local, rompiendo las barreras de la comunicación superíndice 3N y construyendo puentes entre el mundo del silencio y el mundo del sonido. El pasado trágico de Deniz podrá estar relacionado con la copyright dida de su audición superíndice 3N. Quizás él sufrió superíndice 3 un accidente o una enfermedad que lo dejó superíndice 3 sordo, y desde entonces se ha sentido aislado y deprimido. Elif le ayudará a superar su trauma y a encontrar un nuevo propio superíndice 3 sito en la vida. La serie podrá utilizar efectos de sonido innovadores para transmitir la experiencia de Elif, permitió copyright donos escuchar el mundo a trabu copyright S de sus oudos. También Copyright N podrá incorporar el lenguaje de seu más menos asturco en la narrativa, mostrando la belleza y la expresividad de esta forma de comunicación superíndice 3N. La ciudad costera del Mar Negro con su belleza natural y su ambiente tranquilo, servirá como telu superíndice 3N de fondo perfecto para esta historia de amor y superación superíndice 3N. Las escenas en la floristeria de Elif serán coloridas y vibrantes, representando la alegría y la esperanza que ella trae al mundo. La penúltima propuesta se llama La ciudad esmeralda. Esta es un poco mundese atrevida, muvese moderna y con un toque de ciencia ficción superíndice 3N. Nos transporta a Ankara, a la capital de Turquía, en un futuro cercano donde la tecnología ha transformado radicalmente la vida cotidiana. En este mundo conocemos a Arda, un joven hacker brillante que vive en los márgenes de la sociedad. Arda es un rebelde que lucha contra el sistema opresivo que controla la ciudad. Un día descubre un oscuro secreto sobre la corporación superíndice 3N Esmeralda, la poderosa empresa que domina Ankara y que utiliza la tecnología para manipular y controlar a la población superíndice 3N. Decidido a exponer la verdad, Arda se une a un grupo de activistas que luchan por la libertad y la justicia. Juntos planean una arriesgada misión superíndice 3N para infiltrarse en la corporación superíndice 3N Esmeralda y revelar sus crímenes al mundo. Pero a medida que se acercan a la verdad, se dan cuenta de que están enfrentando a un enemigo mucho más poderoso y peligroso de lo que imaginaban. La ciudad Esmeralda será una serie llena de acción superíndice 3N, suspense, intriga política y reflexiones sobre el futuro de la tecnología y la sociedad. Piensen en MR Robot, pero con el toque dramático y la copyright visual de una serie turca. La ciudad Esmeralda podrá explorar a fondo los peligros del control tecnolu superíndice 3 Hico y la copyright dida de la privacidad en un mundo cada vez más conectado. Imaginen que la corporación superíndice 3N Esmeralda utiliza algoritmos de inteligencia artificial para predecir y controlar el comportamiento de las personas, reprimiendo la disidencia y manteniendo el statu quo. Arda, con sus habilidades de hacker, será capaz de entrar en los sistemas de la corporación superíndice 3N y exponer sus secretos, pero también Copyright N tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Será perseguido por la policía y los agentes de la corporación superíndice 3N, y su vida y la de sus seres queridos estarán en constante peligro. El grupo de activistas que se une a Arda estará compuesto por personas de diferentes orígenes y habilidades, cada uno con su propia motivación superíndice 3N para luchar contra la corporación superíndice 3N. Podríamos ver a un ex empleado de la corporación superíndice 3N que se arrepiente de sus acciones, a un periodista que busca exponer la verdad, y a un líder comunitario que lucha por proteger a su gente. La serie podrá utilizar efectos visuales futuristas para mostrar CEU superíndice 3 mo la tecnología ha transformado Ankara, con coches auto superíndice 3 nomos, drones vigilantes y edificios inteligentes que controlan todos los aspectos de la vida de las personas. El vestuario será elegante y moderno, pero también Copyright N reflejará la división superíndice 3N entre los que tienen acceso a la tecnología y los que viven en la pobreza. La ciudad Esmeralda será una serie relevante y provocadora que nos hará reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo y sobre la importancia de proteger nuestra libertad y nuestra privacidad.
Y finalmente la última serie que les quiero presentar se llama El legado de Anatolia. Esta historia nos lleva a Trabu Copyright S de un viaje en el tiempo, desde la antigua civilización superíndice 3N hitita hasta la Turquía moderna. La serie sigue la vida de varios personajes a lo largo de los siglos, cuyas vidas estuvieron entrelazadas por un antiguo artefacto múgico. El artefacto es una especie de amuleto que tiene el poder de conceder deseos, pero también copyright N es tu maldito y trae desgracia a quien lo posee. Cada episodio se centra en una ucondiéresis copyright poca diferente de la historia de Turquía, mostrando las costumbres, las tradiciones y los conflictos de cada periodo. A medida que avanza la serie, descubrimos que los personajes están conectados por un destino común y que deben unir fuerzas para romper la maldición superíndice 3N del artefacto y salvar a Turquía de la destrucción superíndice 3N. El legado de Anatolia será una serie con diéresis copyright pica y ambiciosa que combina historia, fantasía, drama y romance. Será una serie que nos enseña más o menos arua sobre la rica y compleja historia de Turquía y que nos recordará la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. Imaginen la escala de Magnificent Century combinada con la magia y la aventura de Outlander. El legado de Anatolia podrá explorar a fondo la rica historia y la diversidad cultural de Turquía, mostrando las influencias de las diferentes civilizaciones que han pasado por la región superíndice 3N, desde los hititas y los griegos hasta los romanos, los bizantinos y los otomanos. Cada episodio podrá estar ambientado en una ucondiéresis copyright poca diferente de la historia turca, mostrando los eventos clave y los personajes importantes de cada periodo. Podremos ver la construcción superíndice 3N de la ciudad de Troya, la cauda del Imperio bizantino, la ascensión superíndice 3N del Imperio otomano y la creación superíndice 3N de la República Turca. El artefacto múgico podrá ser el hilo conductor de la serie, conectando las historias de los diferentes personajes a lo largo de los siglos. Podremos ver CU superíndice 3mo el artefacto influye en sus vidas y en el curso de la historia turca. La maldición superíndice 3N del artefacto podrá ser una copyright fuera de los conflictos y las tragedias que han marcado la historia de Turquía, como las guerras, las invasiones y los desastres naturales. Los personajes tendrán que aprender a superar sus diferencias y a trabajar juntos para romper la maldición superíndice 3N y construir un futuro mejor para su paus. La serie podrá utilizar efectos especiales para dar vida a las leyendas y los mitos de la historia turca, mostrando criaturas múgicas, batallas ucondiéresis copyright picas y paisajes impresionantes. El vestuario será auto-copyrightico y detallado, reflejando las costumbres y las tradiciones de cada ucondiéresis copyright poca. El legado de Anatolia será una serie educativa y entretenida que nos permitirá viajar a Trabu Copyright S del tiempo y descubrir la riqueza y la complejidad de la historia turca. Bueno, chicos, hemos llegado al final de nuestro viaje imaginario por las series turcas del 2025. Espero que hayan disfrutado tanto como yo creando estas historias. Hemos explorado dramas llenos de venganza, pasión superíndice 3N, amor prohibido, intriga política y hasta un toque de ciencia ficción superíndice 3N y fantasía. Hemos viajado por Estambul, Capadocia, el Mar Negro y Ankara, imaginando mundos llenos de emoción superíndice 3N y suspense. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a seguir explorando el maravilloso mundo de las series turcas. Ahora me encantará saber qué copyright piensan ustedes. ¿Le de estas series les gustó superíndice 3 mood S? ¿Qué copyright tipo de drama turco les gustaría ver en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright les pareció superíndice 3 este ejercicio de imaginación superíndice 3N. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N aman las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.